Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad estoy muy contento de que nos acompañe desde España en el episodio número 139 Tom Horsey, que nos va a hablar acerca pues, de inversiones, de startups, de muchos de los temas que él domina. Y te agradezco, Tom, la oportunidad de compartir conmigo y el auditorio pues, todos sus conocimientos en estos temas. Que va, muchísimas gracias a ti por la invitación y a los que están escuchando por estar allí, ¿no? Muchas gracias, Tom. Bueno, brevemente, un panorama general de lo que Tom ha desarrollado en su experiencia profesional. Es inversor y emprendedor con una amplia trayectoria en tecnología y gestión empresarial. Y a lo largo de su carrera ha fundado y liderado más de 15 empresas en sectores como publicidad, contenidos digitales. También ha invertido de forma directa en unas 100 startups de esta manera. Actualmente dirige su estrategia de inversión a través de Eonic Fund, un fondo de capital de riesgo enfocado en proyectos emergentes con especial interés en startups fuera de los hubs tradicionales de Madrid y Barcelona, aunque con un alcance también a nivel nacional. Asimismo, es cofundador de una asociación sin ánimo de lucro, Connected Mobility Hub, de la aceleradora Startup Labs Spain, ambas dedicadas a potenciar el desarrollo del ecosistema de startups, además de contar con una visión global y un enfoque cosmopolita. Tom se centra en impulsar activamente el crecimiento y éxito de empresas en las que decide invertir. Sus temas de experiencia, como ya hemos escuchado, startups, emprendimiento, innovación, capital de riesgo, escalabilidad y crecimiento sostenible. Y con este panorama amplio que nos regala esta pequeña biografía, Tom, primero me llama la atención, Tom, tú eres originario, me parece, de Inglaterra, ¿verdad? Yo soy inglés, sí. Y me parece por ahí que observaba que era de un lugar que se llama Devon. Sí, exacto, soy del suroeste, soy del campo, sí, sí. Y en ese sentido, el enfoque que actualmente tienes con el fondo de inversiones es en España, pero ¿cómo llegas a trasladarte a esta visión y a enfocarte sobre todo en esta área geográfica? Bueno, esa historia tiene un pequeño como engaño histórico, que no sabía que era un engaño hasta COVID, pero mi abuela era ecuatoriana. Entonces perdona, holandesa y mi padre era medio inglés y medio ecuatoriano. Entonces yo de educación, de formación 100% inglés, pero bueno, en sangre había esa parte, ¿no? Nadie hablaba español en la familia, es decir, mi madre siendo holandesa hablaba muchos idiomas, porque los holandeses son muy buenos con los idiomas, hablaba francés, inglés, alemán, algo de noruego, yo qué sé, hablaba muchos idiomas, un poquito de español, es verdad, pero solo un poquito. Y yo tenía interés, pensaba que por esa parte de historia familiar, alguien en la familia debería hablar español. Entonces, con 18 años en Inglaterra, se suele hacer un año sabático entre el colegio y la universidad, como para coger experiencia, vivir, llegas a la universidad y estudias mejor, creo yo. Y entonces lo hice yo en España. Y bueno, mi idea era, luego volví a la universidad, trabajé en eso, un Exxon en ese lado del Chaco, pero bueno, en Reino Unido se llama eso. Trabajé allí un año y me ofrecieron un trabajo de nuevo en España. Y iba a venir 2 años y bueno, 29 años más tarde sigo en el sur del Mediterráneo. Y luego simplemente comento que es un pequeño engaño porque al final encuentro todo esto era porque mi abuela se llamaba de Montezuma y entonces yo entendí que tenía relación. Bueno, de hecho hay un árbol genealógico donde supuestamente era descendiente del último rey azteca y luego sale que no, no sé si era su bisabuelo o algo así, era un líder de la independencia en Brasil. Y cuando ganaron la independencia, el emperador de Portugal, no tengo ni idea por qué, porque acaba de ganar la independencia de Portugal, pero el emperador de Portugal le hizo conde de
El sitio este, es que no sé ni siquiera cómo decirlo, ¿no? Y este hombre cogió el apellido Montezuma. Era un poco como decir, llegó el invasor y venció a este rey, nosotros hemos vencido al invasor, pues yo voy a coger su apellido. Entonces realmente no era un apellido, digamos, hispano, bueno, era portugués, bueno, brasileño, pero bueno, ya está. Entonces, bueno, un pequeño engaño, pero hasta COVID no me di cuenta. Tú sabes, en COVID empezamos a ver, yo qué sé, documentales que nunca veías, pues había uno sobre la independencia de Brasil, la historia relacionada con quiénes eran los líderes y tal, y salió uno, y mi mujer en ese momento me dijo, espera un segundo, ese no era tu antepasado. Digo, Dios, sí es verdad, este es, porque tenemos un cuadro de él en mi casa. Entonces, bueno, en fin, una historia. Y creo que lo que bien mencionábamos antes en la biografía, esto de cosmopolita te viene incluso de herencia, porque con todas estas historias que nos has narrado de este origen y de este acercamiento a España, pues se formula toda una inquietud también, me imagino, porque esta región del mundo vaya desarrollando en lo que tú haces. Tu perfil profesional se fue dirigiendo poco a poco a la innovación, a las startups. Me imagino que en algún momento dado decidiste que tu camino profesional era por ese desarrollo. ¿Cómo fue el cambio? Y me imagino que tu visión como parte de tu formación académica y demás en Inglaterra, pues veías en España oportunidades que a veces no vemos o no ven quienes viven allí, en términos de inversión sobre todo, porque lo más natural cuando escuchaba parte de tu biografía era por qué no quedarse en Inglaterra y por qué decidir emprender en esta región en particular. Uf, bueno, ese ya tenemos 40 minutos, ya tienes ahí para 5 horas, ¿no? Pero te cuento, para empezar, empecé en temas de innovación, más que nada porque cuando me llamaron después de estar trabajando en eso y me ofrecen un trabajo, era a finales de 1996 montando el departamento de publicidad online en una pequeña agencia de publicidad. ¿No? Ese hombre que era el dueño de la agencia decía, el online va a tener un futuro. Yo era muy jovencito, yo tenía 23 años. Digo, me conocía, digo, voy a traer un joven con ganas de hacer cosas y vamos a lanzar tema online. Claro, me dice, tienes que vender publicidad online. Era la compra-venta de publicidad. Claro, no había nadie comprando publicidad. Yo gestioné la primera compra publicitaria en toda España ¿cómo se llama? DoubleClick en ese momento. Que luego compró Google hace unos años más tarde. Entonces, como no había nadie comprando publicidad, digo, ¿cómo voy a generar dinero para lo que es mi departamento? Y era la creación de páginas web. En ese momento, como no existía pues ninguna herramienta para un Dreamweaver ni nada así para ayudarte a hacer la página web, lo hacías metiendo código a mano. Por lo cual eran informáticos que yo contrataba para hacer páginas web para nuestros clientes. Entonces yo empecé, digamos, en ese mundo entre el mundo de marketing o el mundo de negocio y el mundo tecnológico. Y yo estaba en medio haciendo la gestión. Pues entonces, realmente hoy en día hago exactamente igual, pero bueno, ya con otras historias, ¿no? Entonces eso explica un poco eso. Sí es verdad lo que tú has dicho de oportunidades que llegaban a España, sobre todo en esa época más tarde, eso es totalmente correcto. Había cosas que yo conocía venía de Reino Unido y seguía conociendo, porque claro, durante los primeros años en otro país, tus amigos, tu familia, todos están en tu país de origen, por lo cual sigues manteniendo mucho contacto y con el tiempo pues vas haciendo más vida en donde vives y menos vida en de donde vienes, ¿no? Pero durante muchos años tenía mucha relación y yo estaba muy al tanto de todo lo que pasaba en Reino Unido y se veía las tendencias pasando ahí que 2 años más tarde
venían en España y lo vi vez tras vez tras vez. Entonces eso también hacía un poquito más, bueno, quizás te daba una información casi hasta cierto nivel privilegiada, ¿no? Eh, no lo era, pero bueno, que sí, que te daba un posicionamiento de conocimiento importante. Estas cosas yo creo que hoy en día pasan un poco menos, pero siguen pasando por muchas razones. Y luego, tu última parte de la pregunta era ¿por qué hacerlo en España? Mira, España es un sitio complicado para emprender. No lo hace muy fácil a nivel burocrático. Ni a nivel impositivo, los impuestos son bastante complicados y encima es un país donde el empresario, por lo menos a nivel tradicional, está mal visto, ¿no? El empresario está mal visto, ¿sabe? Es el malo de la película. Entonces, la verdad que no es un sitio sencillo para hacer negocio, pero es un sitio fabuloso para vivir. Entonces, yo hice durante estos años que he estado aquí, que al final pues, terminé teniendo mis hijos, mi perro, mi hipoteca, lo normal de la vida, ¿no? Pero había un momento donde decidí que, que España era el sitio donde a nivel personal quería estar y monté mi vida alrededor de eso. ¿Podría haber sido más exitoso a nivel profesional en Reino Unido? Pues te apostaría que sí, bastante más, mucho más. Pero habría vivido tan feliz y tan contento, pues probablemente mucho menos. Entonces, bueno, al final es un equilibrio, ¿no? Cada uno decide por qué camino quiere ir en la vida. Con esta historia que nos comentas, Tom, me voy imaginando que estas tendencias que llegaban de primera mano de tu país de origen y trasladarlas a España, en algún momento estos temas de startups, de fondos de inversión, también llegaron con una futura visión a desarrollarse en España. ¿Qué tan sencillo fue? Ya nos has platicado un poco el esquema general que se vive en el país en otras oportunidades con otros invitados y conociendo un poco parte del país, se ve este reflejo que tú comentas. Y llegar con el tema de startups también fue para ti algo pionero. ¿Cómo viviste el pulso en España, el desarrollo de estos contextos ya de startups y demás que normalmente identificamos con países como Estados Unidos o los referentes en Latinoamérica, tal vez Chile? ¿Cómo fue crecer allí también? Y me imagino que fue también bastante complejo hablar este idioma que probablemente no existía cuando tú empezaste trabajando estos temas. Bueno, esto fueron, sinceramente, inicialmente casualidades de la vida, que al final yo, bueno, te cuento cómo inició y lo que pasó, pero básicamente yo tenía varios negocios funcionando a la vez, como te he contado, pues en total han sido 15, pero había un momento que había 8 funcionando a la vez, porque normalmente 15 a la vez yo qué sé, yo no sería capaz, ni Elon Musk tiene 15, ¿no? Pero a la vez, entonces era pues montar cosas o cierran o intentar venderlo o tal, ¿no? Pero tenía 8, había un momento que yo tenía 8 funcionando a la vez. Y me llega un sueco con quien estábamos trabajando. Yo tenía un negocio de venta de contenidos digitales en Sudáfrica, un poco extraño porque estamos en el sur de España, pero bueno, en Sudáfrica. Y este hombre tenía una solución que básicamente era como un Tinder. Lo que pasa es que mucho antes de Tinder, esto era lo que llamaban bueno, era una página web y lo que llamaban, es decir, una página de WML, que es una página de que, bueno, eso ya ni existe, y lo tenía en lo que llamaban un on-device portal, que era como los antecedentes a las aplicaciones. Eran pequeños, pequeños paquetes en Java que instalaban y básicamente conectaban a la página web a través de Internet, ¿no?
como empaquetarlo, ¿no? Un wrapper, se podría decir, casi de la página web. Y este hombre lo estaba haciendo mucho en India. Tenía 3 millones de clientes premium en la India. Y entonces nosotros, hay muchos indios también en Sudáfrica, entonces nosotros pensamos que podría funcionar muy bien en el mercado sudafricano. Entonces él venía para hacer el acuerdo comercial de llevar su solución a Sudáfrica y están mis oficinas en Sevilla. Y al final de la reunión dice, oye, ¿a ti te interesa invertir en mi empresa? Digo, yo no había hecho esto en mi vida. Digo, invertí en tu empresa. Digo, bueno, ¿y cuánto? Y tal. Y al final hice una inversión en su empresa. Esto fue 2010. Y luego, pues, sí, me llegaban unos años más tarde, que eso me fue bastante bien. Y luego me llegó uno, otro, y eran como inversiones inicialmente como estratégicas. Es decir, Ujú. oye, me ayudan en mis negocios de día a día, por lo cual voy a hacer las inversiones. Y cuando ya llevaba unos cuantos, digo, pues mira, voy a hacer esto como ya de una forma un poquito más formal y un poco más industrializado, ¿no? Y entonces empecé a hacer más y más y más. Pero como inicialmente yo tenía 8 empresas funcionando para mí, era como la empresa número 9, número 10, número 11, porque mi modus operandi, mi forma de funcionar con las empresas mías, era la misma que yo utilizaba con las empresas que, bueno, eran mías, ya, pero en un porcentaje más pequeño, ¿no? Entonces, las mías eran casi siempre 100% o 50%. Había uno donde tenía más de un socio, pero el resto era o 100% mío o con un socio. Y estos eran empresas donde tenía un 5% Mm. quizás. Pues. Pero bueno, para mí el porcentaje daba igual. Estamos ahí todos remando en el mismo barco para llegar a un objetivo, a un destino común, ¿no? Que sigue siendo como vivimos el tema de invertir en startups. Sigue siendo igual. Una de las iniciativas especiales que quisiera remarcar en esa entrevista, Tom, pues es precisamente un fondo de inversión. No sé si lo pronuncio bien tal cual, así como Eonic.fund, porque tiene Eonic ahí Fund, decimos Fund, precisamente. ajá, que nace precisamente, me imagino que en algún momento todo este ecosistema de inversión se te hizo atractivo, empezaste, me imagino, a conocer y a profundizar también habilidades que se requieren para este tipo de negocios y te decidiste a lanzar este fondo de inversión. ¿En qué época más o menos llega ya la decisión de establecer un fondo que en este caso pues va a apoyar de una manera ya más directa a interesados y a desarrollos que estén especialmente en España, estoy entendiendo? Pues de nuevo fueron coincidencias. En 2019 yo estaba en un evento de lo que llamaban Super Angels, ¿no? Es decir, Business Angels que invierten mucho, básicamente. Y éramos unos cuantos. Y vino el Fondo Europeo de Inversiones, que es la institución del Banco Europeo de Inversiones, es decir, del Banco Europeo, es la institución que lleva todo el capital riesgo y private equity. Y tenían en ese momento una línea de coinversión con Business Angels. Y venía uno de Bruselas para contarnos sobre esta línea de inversión. Claro, yo me consideraba súper amateur, sinceramente. Sí, es verdad que yo tenía un pequeño equipo, pero bueno, yo hacía esto todavía como un estilo de hobby. Yo todavía tenía varias empresas mías, ¿no? Y entonces, y de hecho me había dado hasta un poco de vergüenza que me invitaban a un evento de Super Angels, porque no me siento, ni sentía, ni me siento super en ningún caso, ¿no? Pero bueno, que estaba allí, termina la conversación, la charla, este hombre, y fui a hablar con él. Y digo, espera un segundo, yo podría presentarme a esta línea de inversión y me pregunto un poquito y dice, me parece que eres un candidato perfecto. Y yo, ah, vale. Entonces, pues claro, me volví a mi oficina, llamé a su equipo, pedí todos los requisitos necesarios. Había cosas que yo no tenía, es decir,
cosas que yo tenía que poner en blanco y negro, que yo tenía como en la cabeza, ¿no? Los procesos, la tesis, un montón de historias así. Entonces lo puse todo en papel. eh, lo- le- Les presento mi solicitud, digamos, lo conseguí en 5 meses, que era como el récord para este gente. Normalmente llevan como 18 meses para pasar uno. Creo que tenía suerte, no era por otra cosa. Y en 2020, de hecho, en febrero, marzo de 2020, que todos recordamos por el COVID, empecé a invertir el dinero de esta gente. En julio de 2020 llega, su año termina el 30 de junio. Y entonces en julio de repente me piden un montón de información, los auditores, depositarios, el propio Fondo Europeo de Inversiones, encuestas de impacto de cómo el COVID ha afectado a las startups y tal. Y era como, Dios mío, es que yo no estoy acostumbrado a este nivel de burocracia como Business Angel, todo es súper ágil, casi no hay papeles, casi hay el mínimo de papel, ¿no? Y entonces digo, si yo voy a tener esta carga de trabajo burocrático y además estoy invirtiendo el dinero de otros, que eso es un salto, ¿eh? Porque puedes hacer locuras con tu propio dinero, pero hacer locuras con el dinero de otros, no, 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 no. Vas a la cama preocupado por los otros, no por ti Claro. mismo, ¿no? Entonces, digo, pues ya tengo esa responsabilidad, tengo ese nivel de trabajo, pues lo que voy a hacer es montar la estructura suficiente para poder hacer todo esto bien. Y para hacer eso hay que montar un fondo de inversión. Es decir, que era un poco, yo qué sé, como, yo creo que todos los emprendedores somos un poco así, ¿no? Que el negocio va, yo qué sé, haces un acuerdo con un gran empresas. De repente dice, bueno, ya tengo el acuerdo, pues ahora tengo que montar la estructura para dar servicio al cliente, ¿no? Pues básicamente es lo que hice yo. Una característica y viendo todo esto que has platicado con nosotros, Tom, es esta inquietud, a veces por no irse por el camino sencillo. Si bien es cierto, han llegado situaciones inesperadas para ti, creo que una vez que se empieza a consolidar Leonic Fund, te pones también un reto interesante porque regularmente el atractivo en términos de inversión pueden ser los grandes centros. En este caso, el enfoque en startups es fuera de los hubs tradicionales de Madrid y Barcelona, pero poder proyectar a todos aquellos que tal vez no están inmersos en el eje donde giran. En cada país tendremos sin duda regiones muy específicas con mucho mayor avance, donde estén pasando estos temas importantes, pero incluso ya con el conocimiento, con el fondo formado, decidiste ir por aquellos que tal vez pudieran ser los menos probables de aspirar a algo más grande y estás apoyándolos. ¿Cómo fue esta decisión? Tal vez tiene algo que ver con lo que tú has abierto camino poco a poco y el esfuerzo que te ha costado integrar empresas, es darte cuenta que ellos también tienen oportunidades. Y bueno, sí. Lo primero era simplemente aprovechar una oportunidad. Nosotros ya como estamos ubicados en el sur de España, estamos en Sevilla, mis empresas más importantes, las más grandes que he montado, eran Huelva, Marbella y Sevilla. Había también uno en Buenos Aires, pero bueno, eso es otra historia, pero dentro de España eran esas 3 ciudades y esas 3 ciudades son muy pequeñas. No son, en España es Madrid-Barcelona, que tiene casi toda la concentración de todo, y luego a nivel empresarial, Valencia y Bilbao, y luego viene realmente Sevilla, ¿no? Y luego Huelva son 120.000 habitantes o algo así, y Marbella será, bueno, lo conocemos por la costa, ¿no? Pero que realmente Marbella será 50.000 personas o 80.000 personas o algo así, ¿no? Y era donde yo tenía montado mis oficinas, ¿no? Principales. Entonces, pero como estamos en Andalucía, pues empezamos a invertir mucho en proyectos de la región, ¿no? Como esa región es como un poco olvidado por el resto de capital riesgo, eh, mm, me empezaron a llegar proyectos de otras zonas un poco más olvidadas, porque decían, bueno, estos
invierten en estos sitios, no invierten solo en Madrid o Barcelona. Entonces me empezaron a llegar proyectos de Galicia, de Extremadura, de Castilla y León, de Valencia. Entonces digo, pues Dios, pues esto que al final, que en principio parece una debilidad, como tú has dicho, al final lo podemos convertir en un virtud y posicionarnos realmente para que todos estos proyectos nos vayan llegando. Claro, esto fue antes, bueno, antes con COVID, ¿no? Bueno, realmente era antes de COVID. Pues con COVID se ha hecho un poquito más fácil gestionar empresas desde sitios que no son ejes centrales, ¿no? Porque la retención y la contratación de talento es un poquito más fácil, ¿no? Y hay mucho más videollamadas de lo que hacíamos antes, por lo cual no tienes que estar para tomar un café con tu cliente o tu proveedor estratégico. Entonces, realmente lo iniciamos así. Luego, como te digo, como yo a nivel emprendedor he montado empresas relativamente grandes en estos sitios, pues sé un poco las reglas de ese juego, que son un poco distintos a hacerlo desde un Londres, un Distrito Federal o un Nueva York. Es un poco distinto, sobre todo porque te digo, por cómo tienes que tratar el talento, cómo tienes que formar el talento, ¿sabes? Porque no encuentras como norma talento con experiencia, ¿no? Talento senior, por lo cual tienes que crear tu propio talento senior. Bueno, y además, bueno, la captación de clientes, captación de inversores, todo requiere más esfuerzo, ¿no? que estando en el sitio. Entonces, como conocía un poco cómo hacerlo, pues digo, pues ahí está. Y si quieres, ya que hemos hablado un poco de temas casi filosóficos de la vida, ¿no? Supongo que como yo también vengo del campo, es decir, mi padre, mi pueblo en Devon, donde yo nací y donde viví toda mi vida, era la única casa que conocía antes de venir a España, cuando yo era chico, eran 90 personas en el pueblo. Hoy en día son como 150, pero realmente una aldea. ¿No? Chiquitita. Entonces, claro, me gusta esto de apoyar sitios más olvidados, ¿no? Porque hay mucha posibilidad de hacer cosas. Y yo creo que, bueno, si todos terminamos, ya hoy en día creo que el 25% de la población humana vive en ciudades más grandes de 1 millón de habitantes y hay pueblos en el campo que se están quedando en ruinas. Entonces, no creo que eso sea tampoco 100% sano. Tiene mucha lógica empresarial, pero bueno, no es 100% necesario. Yo creo que hay formas de hacer estas cosas a valoraciones más bajas, eso sí. La valoración tanto de compra nuestra de inversión como de venta son más bajos. Pero lo que a nosotros nos importa como inversores es la revalorización. Es decir, si yo me meto en una empresa que vale 100 millones, quizás lo tengo que vender a una valoración de 2.000 millones. Si yo me meto en una empresa que vale 1 millón, con venderlo a 20 millones, estamos súper bien. Hemos sacado el mismo múltiplo pero con una empresa que, bueno, que al final se vende por medio. Entonces, hay un modelo que funciona en ese Hubo, sentido. hubo entonces a través de Oni.fon, que es el vínculo entonces entre estas necesidades, entre estos talentos que están buscando inversionistas y aquellos que están dispuestos a invertir. Prácticamente el enfoque, Tom, es en estos lugares de España, es donde has empezado a desarrollar esta experiencia, pero de parte de los inversionistas es también únicamente en esta región o hay con la posibilidad de la tecnología y tantas herramientas digitales si alguien nos escucha fuera de España, poder acercarse de alguna manera como inversionista a estas empresas. No, 100% invierten. Nosotros tenemos, eh, en el fondo, tenemos dos inversores, por ejemplo, en Brasil, tenemos dos en California, tengo uno en Nueva York, uno en Bélgica, dos en Suecia. Tenemos muchos, bueno, muchos, tenemos unos cuantos inversores que son de fuera de España. Sí es verdad que
que cuando inviertes en innovación, creo que en general en startups, una de las cosas que más, aparte de lo económico, que esto al final es rentable, nosotros hemos sacado un 35% de TI desde 2015, es decir, que puede ser rentable. Como te digo, lo importante es la revalorización, ¿no? Entre el precio de compra y el precio de venta van en alineados, digamos, proporcionales, pues puedes sacar una rentabilidad. Pero aparte de que sea, si lo hace bien, rentable, eh, mm, también yo creo que tira un poco de las cuerdas del corazón, ¿no? Es como ayudar a avanzar la sociedad. Y en nuestro caso, como te digo, como intentamos poner más peso de nuestra inversión en zonas un poquito más olvidadas, pues más aún, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que entiende esa filosofía y que lo mismo que yo pienso que esto no es 100% necesario. Yo creo que ellos también, o porque vienen de allí, o porque lo conocen. Hay sitios, por ejemplo, muy bonitos en Andalucía, que hay mucha gente extranjera que viene aquí y tiene su casa en la costa o en el campo, ¿sabes? Y disfrutan mucho de esto y quieren aportar a la sociedad regional o local que les rodea, ¿no? Sí. La Creo, caridad empieza en casa. No es que esto sea caridad, pero la inversión, podemos decir, empieza en casa también, ¿no? creo que es una visión y una realidad que probablemente en estas startups más alejadas de los grandes centros de inversión se puedan atender necesidades también más cercanas del entorno, ¿no? Solucionar problemáticas más sentidas, más necesarias, más urgentes. Y a través de ONIC ellos obtienen un fondo que, según pude ver en la página web, es etapas de lo que llaman el capital semilla o el SEED. Sin embargo, ustedes también tienen la capacidad de poder proyectar, a medida que hay una madurez en estas startups, dirigirlas a otros niveles de inversión. Exacto, sí, sí. Eso, de hecho, toda la tesis está un poco basada en eso. Nosotros intentamos ayudar, como he dicho, intentamos ayudar porque entendemos muy bien los problemas por los cuales pasan los emprendedores. Entonces, intentamos ayudar a las empresas, por lo cual entendemos muy bien todo lo que está pasando internamente en las empresas, por lo cual las tomas de decisión de follow-on, lo que son segunda, tercera, cuarta ticket de inversión en una empresa, se toman sobre una base de información mucho más amplia que la inversión inicial. Es decir, al final, si estos fueran empresas cotizadas, sería ilegal, porque tendríamos una información privilegiada, es decir, pero como no son cotizadas, pues no es ilegal y bueno, entonces si sabemos que una empresa va bien o está a punto de cerrar un nuevo acuerdo o ya ha cerrado un nuevo acuerdo o la tecnología funciona súper bien y tal, pues lo hacemos más inversión. Y sabemos muy bien lo que pasa porque estamos muy involucrados, por lo menos emocionalmente, porque no hay tanto tiempo, pero bueno, en tiempo también, en ayudar a que estas empresas lleguen a buen puerto. Y para las partes interesadas, Tom, el vínculo de contacto, ya sea para quien desea invertir o para quien está buscando estas oportunidades de inversión en España, es la página web. Ahí pueden encontrar toda la información para vincularse indistintamente si son inversionistas o si están aspirando a poder ser apoyados por Enoi. Pueden, o lo que suele hacer la mayoría, porque al final, bueno, todos los negocios son de personas, pero este negocio en concreto creo que es más de personas porque eh, mm, como los equipos son pequeños, cada persona es un peso proporcionalmente mayor que quizás en una estructura más grande, ¿no? Tanto a nivel startups como fondos. Solemos ser equipos inicialmente por lo menos relativamente pequeños. Entonces, como es un negocio de personas, la gran mayoría lo hacen a través de LinkedIn, o quizás, yo qué sé, Instagram o algo así. La verdad que hay mucho menos personas que lo hacen a través de la web. Pueden,
pero no lo hacen porque quieren tener esa conexión, digamos, personal con la persona, los inversionistas, porque al final nosotros gestionamos su dinero, por lo cual es totalmente normal. De hecho, es una ventaja de hacerlo con un fondo como nuestro, comparado, yo qué sé, ¿quién conoce su gestor en un fondo de BlackRock? Bueno, a menos que tengas 250 millones, seguramente nadie, ¿no? Pero aquí, en nuestro caso, todo el equipo, todos los inversores tienen acceso a todo el equipo, o tienen acceso a todos los CEOs, los directivos de las propias startups donde están invertidos. Hay muchos de nuestros inversores. Bueno, la llamada que acabo de terminar para entrar contigo aquí era con una empresa que provee servicios sostenibles a hoteles, productos, formación, tiene un estilo de Wallapop, de compra-venta de cosas de segunda mano entre hoteles y tal. Y esta gente estaban presentando a uno de sus clientes, que es una cadena hotelera, y uno de nuestros inversores, en el fondo, estaba en la propia reunión, porque es uno de los dueños de la cadena hotelera. Y me dice, mira, que Manuel estaba en la llamada en la reunión conmigo. Pues, ¿sabe qué inversor tuyo, no? A través de nosotros. Y dice, sí, hablamos de esto y tal. Claro, tener esa capacidad también de aprovechar esta innovación para ayudarte a nivel estratégico, pues también tiene mucho valor, y conocer que ellos saben que tú eres inversor. El director general de Repsol no tiene ni idea de si tú eres inversor en Repsol o no, ¿no? En este caso, lo sabían los dos perfectamente. Eso también tiene sus ventajas, bueno, en todos los sentidos, ¿no? A nivel estratégico y a nivel emocional, ¿no? Es bonito, pero también puede ser muy rentable. Una propuesta de valor, sobre todo cuando se basa en la confianza, el invertir algo y a la vez saber que esto va a tener un desarrollo regional, por llamarlo de una manera, en el tipo de proyectos que llegan contigo. Y precisamente iba encaminando un poco el pensamiento, Tom, a toda esta situación que se ha presentado, las burbujas que en algún momento se hablaban con aquellos conceptos de unicornios que en los grandes escenarios de inversión se presentaban. Me da la impresión que este tipo de proyectos tan apegados a una problemática real cercana, la posibilidad de tener un equipo conectado tanto con inversores como las startups, creo que pueden ser una posible fortaleza, incluso un camino a seguir para que las startups sigan siendo rentables, pero sin generar tal vez todas estas turbulencias. En algún momento algunas revistas internacionales decían que, bueno, esto de los unicornios ya no es más. Creo que a nivel global en muchos grandes fondos de inversión se redujeron bastantes los capitales para este tipo de empresas. ¿Cómo lo han vivido bajo el enfoque que tú manejas en Eonic, esta realidad global? No, nosotros nunca hemos invertido en burbujas. Es decir, siempre hemos invertido en equipos y planes de negocio que nos parecen lógicas. ¿Sabe? Esto de que no, mañana me voy a enterar de cómo monetizar, no. Así, para mi punto de vista, la clave de un negocio es súper sencillo. Ingresas más de tus costes. Entonces, ¿por qué invertir? Porque si tienes beneficios, quizás no necesitas inversión. Pues nosotros invertimos en proyectos que necesitan financiación para realmente escalar, ¿no? Esas ventas pueden ser de 0 ventas a 10.000 millones de ventas, o puede ser de 100.000 euros de ventas hasta 10.000 millones de ventas. Pero que nosotros estamos para ayudarles a escalar. Pero el modelo tiene que tener sentido económico, ni más ni menos. Entonces, nunca hemos invertido en eso, pero tampoco creo que hay tanta posibilidad de tener burbujas en los sitios, como te digo, los sitios donde no hay tanta demanda de inversión, porque esto al final es los inversores y los fondos que crean la propia burbuja, ¿no? De hecho, si tú miras yo qué sé, en España, ¿no? Solo me viene a la cabeza
una empresa que estaba en una zona grande, en una zona que no era Madrid o Barcelona, que quizás ha explotado, ¿no? Pero que Mercadona es de Valencia, Inditex es de Galicia, yo que sé, en el mundo startup, Fripe, que es de Málaga, no sé, las personas que no están en estos ejes suelen tener los pies también un poquito más en el suelo, ¿no? Porque les es más difícil, más que nada. Entonces, pues tiene que tener los pies en el suelo, tiene que tener más control sobre sus gastos, tiene que luchar por las ventas más, ¿no? Entonces, yo creo que eso les entrena, ¿no? Para bueno, competirse con suerte, muy grandes empresas y con suerte empresas que valen, como te digo, 10.000 millones, pero no con ese modelo, digamos, de voy inflando con esteroides que se llama billetes a mi empresa para intentar venderlo al siguiente, ¿no? Como en inglés se llama el hot potato, ¿no? Patata caliente. Oh, a ver si lo llevas tú, porque yo no la quiero ya, ¿no? Y creo que este mensaje es, sobre todo de aliento a quienes estén escuchando el episodio, así como hay estos casos de éxito en España, sin duda en Latinoamérica, sin duda en varias partes del mundo, Sudáfrica, nos comentabas incluso tu experiencia, hay estas iniciativas, hay que pugnar por este tipo de fondos, hay que tener la conciencia plena de que la startup no es una manera mágica de hacer dinero, sino realmente una manera de proyectar el trabajo duro, la responsabilidad, la perseverancia y transformar en un negocio redituable. Tom, sé que tienes algunas agendas todavía que cumplir y me gustaría dejar minutos más para que nos compartas, no sé, algún tema que nos haya quedado en el aire de tratar o algunas recomendaciones para quienes en algún momento están iniciando en este camino del emprendimiento, de la inversión, que deben tomar en cuenta para pues, ser un poco más saludables en este tipo de dinámicas. Bueno, a nivel inversionista, lo más importante realmente en esta regla es la diversificación, que un fallo que cometen mucha gente cuando invierten, y de hecho lo cometí yo al principio, ¿no? Es que se meten en pocos proyectos y todos, bueno, todo su dinero, meten mucho dinero en muy pocos proyectos. En este mundo tantas cosas pueden ir mal que debes tener pues 20, 25 empresas en cartera para que te salga una muy buena. Y con una muy buena pagas los 20, 25, ¿no? Y con suerte tendrás una buena, una muy buena, cinco buenas y 10 que están bastante bien y 9 que mueren, ¿no? Pero que hay tantas cosas que pueden ir mal porque son al final barquitos chiquititos en mares tempestuosos, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo, bueno, un Titanic también puede hundirse, ¿no? Pero no es lo mismo un Titanic que un yate, ¿no? Chiquitito, ¿no? Entonces, pues hay que diversificarse. Y al nivel emprendedor, pues animarlos a hacerlo, porque yo creo que en la vida solo, solo solo sentimos mal sobre las cosas que no hemos intentado, no sobre las cosas que hemos intentado y han salido mal. Y entonces, pues, si tú tienes esas inquietudes de hacer cosas, de crear algo, que es muy bonito, te llena mucho, es muy difícil también, pero te llena mucho, pues entonces les animo a hacerlo porque desde luego, aunque vaya mal, han tenido éxito porque lo han hecho, ¿no? Lo han intentado. El fracaso es no intentarlo. Entonces, suena muy fácil, yo lo he hecho muchas veces, pero miro atrás y digo, yo creo que no, era el mejor camino de coger realmente. Es donde me he sentido más autorrealizado, ¿no? En ese sentido.
Y luego, si hay un emprendedor que está ubicado en España, la empresa puede ser de cualquier sitio, el negocio puede ser de cualquier sitio, pero queremos tener las personas cerca, porque como he dicho, estos son negocios de personas y tomando un café muchas veces encontramos soluciones que son más difíciles de resolver con una videollamada, un Notion o un email, un WhatsApp, pues que se ponga en contacto con nosotros, porque nosotros encantados de analizar las oportunidades de inversión. Y si hay alguien que tenga ganas de invertir en un fondo, que como digo, no lo hacemos mal, creo que lo hacemos, la verdad, que bastante bien. Pues encantado de que se ponga en contacto con nosotros y le pasaremos la información para tomar una decisión de invertir o no. Muchas gracias, Tom. Vamos a dejar también, desde luego, todos los links, todos los medios para que conozcan tanto tu perfil de LinkedIn, todo lo que se hace en ONIC, también puedan curiosear y saber un poco más de esta información. Hay incluso un canal de YouTube tuyo donde comentas algunos aspectos como los que Algunas hemos tratado cositas. ahora y sin duda va a ser de gran impulso para quienes nos escuchan. Antes de despedirme, Tom, hay una dinámica que hacemos siempre con los invitados, muy breve. Te voy a hacer llegar esto también a través del medio de contacto que tengo tuyo. Diseñamos siempre un pequeño digital. Ahorita estoy proyectándolo en pantalla. No sé Ah, si logras mira. verlo ya, Tom. Es un, es un pequeño Funko, bueno, estos Funkos Pop o Funkos, como se les conocen. Bueno, esta idea de Tom, donde pues, está una oficina de inversionistas bueno, tratamos de acercarnos un poquito a la realidad, al diseño de nuestro invitado. Tom, te voy a hacer llegar este regalo. El número de la caja es el número del episodio que estamos compartiendo el día de hoy con el auditorio, este espacio. Hay mucho que hablar, sin duda. Si hay la posibilidad de coincidir nuevamente, estaremos encantados de seguir platicando de muchos aspectos más, pero por hoy creo que ha sido bastante enriquecedor, Tom. Te agradezco mucho la oportunidad de aplicar conmigo, mucho éxito y seguimos en contacto también en un futuro. Y al público de Visión Inteligente de Negocios, muchas gracias por acompañarnos en este episodio que creo ha sido bastante inspirador y los invitamos a seguir pendientes de los próximos episodios.